Maussan Televisión presenta. Desde las profundidades del espacio, llegan los mensajeros del fin. Asteroides que han provocado extinciones masivas y transformado la vida en la Tierra. ¿Qué secretos ocultan? ¿Podemos evitar ser su próxima víctima? Acompaña a Fernando Correa en este viaje al pasado y futuro de nuestro planeta. El universo es como un libro abierto para todos. Nuestro futuro inmediato depende en buena parte de los conocimientos del cosmos que posea cada ser humano. Por medio de la astronomía, de la ciencia de los astros, realizaremos un viaje cósmico de autoconocimiento. Cuando nos aventuramos a investigar el universo, nos estamos investigando a nosotros mismos. Somos el producto de un universo ganador, triunfador porque nos creó, nos dio vida, porque tenemos conciencia y también la inteligencia para profundizar en el conocimiento del cosmos. Bienvenidos a los misterios del universo. Durante los últimos 500 millones de años en la Tierra, han ocurrido 5 grandes extinciones masivas, 4 de ellas causadas por el impacto de un asteroide. Cuerpos celestes enormes de roca y metal viajando a grandes velocidades, que terminan chocando contra el planeta. Se calcula que cada 10.000 años choca contra el mundo un asteroide de 100 metros. Cada 300.000 años llega un asteroide de 1 kilómetro. Y un asteroide de 10 kilómetros colisiona cada 100 millones de años. Así, en los pasados 500 millones de años, han ocurrido las 5 grandes extinciones masivas. Cada 100 millones de años, un asteroide grande extingue entre el 75 y 95% de las especies. El misterio es cuándo llegará a la Tierra el siguiente gran asteroide. En el año 2004, el 19 de julio, se descubrió un asteroide de 400 metros que venía hacia la Tierra. De inmediato se clasificó como potencialmente peligroso. Le llaman Apophis, el dios del caos de los egipcios. Se aproximará peligrosamente y podría impactarnos el 13 de abril del 2036. Su órbita sigue siendo estudiada a detalle para saber qué es lo que pasaría y si con nuestra tecnología podremos defendernos y desviar el asteroide. Los cálculos de la población de asteroides cercanos a la Tierra indican que deben existir hasta 7.000 asteroides clasificados como potencialmente peligrosos, por su cercana trayectoria y por su tamaño en metros o miles de metros. Aún hay mucho que observar y que investigar para aprender a defendernos de los asteroides asesinos. ¿Qué es lo que sabemos sobre los eventos de las grandes extinciones masivas que han ocurrido? Hace 500 millones de años en la Tierra ocurrió un aumento en la diversidad del número de especies durante la llamada explosión de la vida en el período cámbrico, cuando aparecen repentinamente los fósiles de la mayoría de las familias de animales conocidos. Hace 444 millones de años ocurrió la extinción masiva del período ordovícico. Se piensa que un cuerpo celeste impactó contra la Tierra, haciendo un enorme cráter donde se levantó tanto polvo que oscureció el cielo durante miles de años. En este periodo el día en la Tierra tenía 21 horas y por la escasez de oxígeno en la atmósfera no existían animales en la Tierra. Abundan los fósiles de seres marinos, entre los que destacan los trilobites, y en algunas regiones se formaron los yacimientos de petróleo y gas. Hace 390 millones de años ocurrió otra misteriosa extinción masiva, la del período devónico, cuando proliferaron los arrecifes y fue la era de los peces
que se diversificaron en formas y tamaños. Aparecieron los primeros árboles y los animales vertebrados de 4 patas. Estos comenzaron a invadir los continentes. Cuando el clima fue cambiando y el planeta se enfrió, ocurriendo una glaciación cuyo origen es un misterio, se sospecha que fue posiblemente por la caída de un asteroide. La atmósfera oscurecida por los escombros lanzados hacia arriba, impidiendo la entrada del calor del Sol, y esto llevó al congelamiento del mundo. Y se extinguieron aproximadamente el 83% de las especies y el 80% de los géneros, y el 20% de las familias. También se extinguieron un 50% del plancton del género Sinopita y un 81% de las especies de acritarcos. Desaparecieron el 95% de las especies. Algunos astrónomos sugieren que un gran asteroide impactó el planeta, dejando un gran cráter en el polo sur. Los astrónomos piensan que este impacto pudo haber causado la gran extinción masiva del Pérmico. Fue tan poderoso que se calcula pudo contribuir en algún modo a la separación de Australia y la Antártida, que en ese periodo estaban en el supercontinente de Gondwana. El análisis de los suelos en forma global muestra altos niveles del elemento iridio que proviene de los asteroides y que no es abundante en la Tierra. Esta colisión fue lo que activó una erupción masiva de volcanes que duró más de 1 millón de años, la más larga erupción en toda la historia conocida. Todos estos factores se combinaron modificando el clima gradualmente, con una lluvia ácida que duró décadas, hasta acabar con casi todas las formas vivientes. En la superextinción masiva del Pérmico, sobrevivieron solo el 5% de las especies marinas y solo el 10% de las especies terrestres. Hace 200 millones de años ocurrió otra gran extinción de las especies, al final del periodo Triásico. Tampoco se conoce por completo qué causó que el clima cambiara, victimando a más del 20% de las especies marinas y al 90% de las formas vivientes en tierra. Es la cuarta de las 5 grandes extinciones masivas en la que desaparecieron casi todos los mamíferos de 4 patas, llamados terápsidos. También desaparecieron los arcosaurios, los abuelos de los dinosaurios del Cretácico. Además, se extinguieron los últimos grandes anfibios. Los astrónomos piensan que el impacto de un gran asteroide masivo fue la causa de la crisis en el ambiente. En el análisis de la cantidad de lava, se calcula que se liberó dióxido de carbono suficiente para aumentar la temperatura del planeta más de 5 grados centígrados, contribuyendo al calor extremo. Un impacto de un asteroide en el Pérmico posiblemente aceleró la separación del supercontinente de Pangea. La quinta gran extinción masiva es la que más conocemos. Fue hace 66 millones de años. Un asteroide que cayó en Yucatán victimó a casi todos los dinosaurios del Cretácico y al 76% de las especies en el mar y en la tierra. El asteroide asesino medía entre 14 y 80 kilómetros de largo. Dejó un cráter de 180 kilómetros de diámetro, causado por un impacto del asteroide equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas. Tras el choque, los escombros flotaron por casi todo el mundo, oscureciendo la atmósfera. La luz solar no entró a la superficie durante años. Las plantas murieron y también las especies que se alimentaban de ellas. Existen numerosas evidencias que confirman que esta gran extinción masiva fue efectivamente por la caída de este asteroide. La pregunta es, ¿de dónde provino? ¿Cuál es el origen del asteroide que mató a los dinosaurios? Los últimos estudios astronómicos revelan que era de origen carbonáceo, un tipo raro de asteroides que se forman en las zonas alejadas del Sol. Se calcula que venía más allá de la órbita de Júpiter, es decir, que su origen no era del cinturón de asteroides.
Más adelante hablaremos de las evidencias científicas que confirman el hecho de que un gran asteroide asesino cayó en Chicxulub, Yucatán, y causó la más reciente extinción masiva. ¿Y qué sabemos del asteroide Apophis que viene hacia la Tierra? ¿Cuáles son los planes de las agencias espaciales para desviarlo de su trayectoria sin explotarlo, para evitar que los fragmentos colisionen contra la Tierra? Todo esto y más al regresar a los misterios del universo. Continuamos. Armonízate y baja el estrés. El Cosmos de Fernando Correa te invita. Cursos en línea, meditación científica, relajación antiestrés, motivación, introducción a la yoga, conferencias especiales a escuelas, empresas y particulares. Escribe ahora 55 22 65 8867. Regresamos. Hace 66 millones de años, en uno de los últimos días del periodo Cretácico-Terciario, los dinosaurios y otros seres vivientes alzaron la mirada para observar cómo se iluminaba el cielo y un punto brillante se venía acercando. El asteroide asesino ingresó a una velocidad extraordinaria de más de 72,000 kilómetros por hora, 10 veces más rápido que la bala de un rifle, por lo que tardó solo 20 segundos en atravesar la atmósfera para impactar en las costas de la península de Yucatán, en la zona de Chicxulub. La enorme energía liberada generó una devastadora onda de choque que barrió alrededor con todos los seres vivos a cientos de kilómetros. El choque en tierra levantó grandes toneladas de suelo en la península de Yucatán. El material se distribuyó por todo el planeta. Además, parte del impacto en el océano hizo que se formaran enormes tsunamis, con olas de decenas de metros que le dieron la vuelta al mundo varias veces. Se vaporizaron millones de toneladas de rocas sulfurosas, que aumentaron la acidez de los mares, matando a la mayoría de las especies por exceso de azufre. Las nubes de escombros bloquearon la luz del sol durante años, exterminando masivamente la vida en la Tierra. ¿Qué evidencias científicas existen para saber que efectivamente un asteroide cayó a la Tierra hace 66 millones de años? En primer lugar, el enorme cráter de 180 kilómetros de diámetro, descubierto por los geofísicos Antonio Camargo y Glenn Penfield, que trabajaban en las exploraciones de petróleos en Yucatán al final de la década de los 1970. Identificaron el impacto cuando descubrieron una anomalía gravitatoria circular. Adentro se encontró la presencia de tectitas, estructuras de vidrio que se formaron en una temperatura muy elevada y a una presión extrema, como la necesaria para formar el diamante. Tectita en griego significa fundido, así quedó el material esparcido por un impacto equivalente a 100,000 millones de bombas atómicas. También en la zona del cráter se detectó la presencia del elemento iridio y el platino. La principal evidencia del asteroide de Chicxulub es el hallazgo de una delgada capa de hace 66 millones de años donde se detecta el elemento iridio, también encontrado en diferentes lugares del planeta. El iridio es un metal muy escaso en la Tierra, en contraste es muy abundante en los asteroides. La masa del cuerpo celeste que impactó se pulverizó, esparciéndose por todo el mundo. En 1980, el científico Luis Walter Álvarez y su hijo Walter Álvarez anunciaron que este límite de iridio corresponde con el impacto del asteroide, conocido como el impacto KT. Por encima de la capa de iridio, a menos de 65 millones de años de antigüedad, ya no se encuentran restos de fósiles de dinosaurios, ni de otras familias de especies. Con la ausencia de fósiles se sabe que el resultado fue la extinción repentina. Sabemos que luego de 4.500 millones de años de formación del sistema solar,
Los impactos a los planetas continúan. En la escala astronómica, recientemente fuimos testigos del impacto de un cometa de 5 kilómetros contra el planeta Júpiter. En 1994, del 16 al 24 de julio, los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 fueron colisionando contra las bandas de gas en la zona del polo sur de Júpiter. Se desconoce cuáles serán los efectos. Más adelante, el evento Tunguska en 1908, la caída de un cometa de 200 kilómetros en Siberia, devastó 80 millones de árboles. Y el asteroide Apophis de 400 metros que se dirige a la Tierra en abril de 2029. ¿Podremos defendernos de la posible caída del Apophis y desviar su trayectoria? Todo esto y más al regresar a los misterios del universo. Continuamos. El universo es un libro abierto para todos. El Cosmos de Fernando Correa te invita a sus cursos en línea de astronomía, manejo de telescopios, conceptos básicos de observación y vigilancia, conferencias especiales para escuelas, empresas y particulares. Escribe ahora 55 22 65 8867. Regresamos. Una mañana de 1908, a las 7:17 del 30 de junio, la Tierra conoció el impacto de un cuerpo celeste. En una zona de Siberia con pocos habitantes, cayó un fragmento de 200 metros del núcleo del cometa Encke, que le da la vuelta al Sol cada 3.3 años y cuya trayectoria se cruza con la órbita terrestre, causando la lluvia de estrellas en la constelación de Tauro. Una bola de hielo de agua con polvo cósmico ingresó a la atmósfera muy rápido, a una velocidad de 11 kilómetros por segundo. Al descender se friccionaba con el aire, calentándose y estalló en las alturas, a 11 kilómetros de la superficie. No se encontraron los fragmentos del objeto que impactó, lo que favorece la idea de que fue un cometa. La onda de choque aplastó 80 millones de árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Los testigos relataron que el sonido de la explosión se movió del oriente al norte. La onda de choque por la explosión del enorme bloque de hielo derribó a las personas a cientos de kilómetros de distancia. El sonido se escuchó en Londres y se registró hasta Washington, D.C. Se estima que en Siberia murieron al menos 3 personas y quedó devastado todo un bosque. Aquí hay que establecer una diferencia importante. Mientras los objetos estén en el espacio se llaman cometa o asteroide. Cuando ingresan a la atmósfera también se les llama meteoros. Y cuando caen a la superficie de la Tierra se les llama meteoritos. Los astrónomos saben que existe una clase de asteroides con trayectorias cercanas que cruzan la órbita de la Tierra. Les llaman asteroides tipo Apolo, por el primero de estos cuerpos que se descubrió, que interactúa con la trayectoria de la Tierra. Apolo mide 340 metros. Se calcula que existen millones de asteroides tipo Apolo y solo se han descubierto menos de 3.000 asteroides potencialmente peligrosos. El mayor de los asteroides Apophis se llama Sísifo, de 10 kilómetros de diámetro, aproximadamente del mismo tamaño del objeto que extinguió a los dinosaurios. Sísifo se aproximará a la Tierra en el año 2071. El día 25 de noviembre pasará a 17 millones de kilómetros. Sísifo por ahora no es de extrema preocupación. En contraste, el asteroide Apophis mantiene preocupados a los científicos porque viene hacia la Tierra. Los astrónomos del observatorio de Kitt Peak en Arizona, Roy Tucker, David Tolen y Fabrizio Bernardi, descubrieron el Apophis en 2004, una roca con hierro y níquel que se convirtió en el asteroide más peligroso y el más observado. Apophis tiene un año de 323 días. Se cruza con la órbita de la Tierra una vez cada 2.5 años.
Es el asteroide de un grupo que se llama Atón, que se caracterizan por orbitar al Sol a una distancia como la de la Tierra. Existen dos fechas críticas en las que el Apophis se acercará peligrosamente. La primera, el viernes 13 de abril del 2029, cuando tendremos la oportunidad única de investigar su órbita y características para saber cómo desviarlo en la segunda fecha crítica. El domingo 13 de abril del 2036, cuando se calcula que existe un porcentaje elevado de posibilidades de impacto inminente contra una zona en el océano 500 kilómetros al oeste de Santa Mónica, en Estados Unidos. Penetraría hasta 5 kilómetros de profundidad, creando un hoyo en el agua de kilómetros de ancho, con tsunamis de olas de decenas de metros de altura, moviéndose a mayor velocidad que un avión comercial, dirigiéndose hacia la costa oeste de Norteamérica. ¿Acaso podríamos desviarlo con cohetes y bombas? ¿O usando sondas espaciales con inteligencia artificial que lo remolcarían o empujarían un poco, desviándolo de su trayectoria? Aunque por su tamaño el Apophis no causaría una extinción masiva, si colisiona impactaría con la energía de 50 bombas atómicas. Se calcula que cada 10.000 años cae a la Tierra un asteroide como el Apophis. La Agencia Espacial Europea, la ESA, va a ejecutar la misión rápida Ramsés en abril de 2028. La misión rápida Apophis para la seguridad espacial enviará el satélite Ramsés al asteroide. Se encontrará con el Apophis y lo acompañará durante su aproximación el 13 de abril de 2029 para saber más sobre la velocidad y giro sobre su eje, para calcular el efecto Yarkovsky, en el que los asteroides pequeños, por la luz solar mientras giran sobre su eje, se calientan más de un lado que del otro. Esto los acelera o los frena. El impacto ocurriría si pasa más cerca que los satélites artificiales y si entra por una zona de tolerancia llamada cerradura, con una extensión de unos cuantos kilómetros. Con la misión Ramsés se diseñará una sonda para enviarla al Apophis, para que descienda ahí y encienda sus cohetes, para desviarlo de su trayectoria sin destruirlo y así evitar que los fragmentos caigan a la Tierra. En la siguiente emisión haremos un viaje a los exoplanetas, mundos que orbitan otros soles y que son parecidos a la Tierra y que pueden tener vida. En la galaxia existen más exoplanetas que estrellas y cada semana se descubre un nuevo exoplaneta. Todo esto y más en la próxima emisión de Los Misterios del Universo. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.